En primer lugar, como no puede ser de otra forma, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Es una coordinadora especial, es una coordinadora que yo creo que llevábamos mucho tiempo esperando por lo que significa y en el momento y en el contexto en el que se sitúa, porque efectivamente creo que lo primero que tenemos que hacer es trasladar un agradecimiento sincero, profundo, honesto a la militancia en su conjunto de esta organización de Izquierda Unida. Creo que es importante entender que si hoy hemos llegado hasta aquí y que ha costado mucho llegar hasta aquí, es gracias fundamentalmente a ese trabajo desinteresado, de compromiso político y social de nuestra militancia, que en estos últimos años, como todos nosotros y nosotras, hemos pasado por tiempos muy difíciles. Esta organización ha visto el abismo muchas veces de cerca y, sin embargo, la resistencia nos ha permitido superar esas adversidades, superar esos obstáculos y llegar, como llegábamos a finales del año pasado, hace apenas unos días, a debatir sobre la idoneidad de entrar en un gobierno de este país por primera vez después de prácticamente 80 años, un partido a la izquierda del Partido Socialista, un partido dentro de una coalición que no se situaba tampoco desde hace 80 años de gobierno. Y hoy tenemos pues el primer órgano, una vez hemos conseguido ya que esta investidura, que tanto ha costado también que saliera adelante, pues ya ha conseguido salir del cascarón y tenemos por delante pues una serie de retos y de oportunidades que merecen la pena que podamos debatir, pero que podamos debatir con la alegría y la satisfacción del trabajo bien hecho. Y por eso quería incidir tanto a todas las personas que estáis aquí, que bien lo conocéis, como las personas que nos siguen por streaming, como a las personas que nos van a recibir este mensaje a través de los medios de comunicación, de que solo hemos podido llegar aquí gracias a ese trabajo de la militancia de Izquierda Unida. Esta organización hizo una apuesta hace unos años por la unidad política. Esta organización hizo una apuesta por la adaptación a unos tiempos convulsos que se han llevado a organizaciones políticas por delante, organizaciones políticas que incluso en algunos casos eran relativamente nuevas y que de repente también han sido barridas del tablero político. Y sin embargo esta organización, manteniéndose coherente en defensa de sus principios y valores, ha conseguido resistir. Y esto no es mérito de una dirección concreta, esto es mérito pues, de las decisiones colectivas que se han tenido que sacar adelante en condiciones de enorme dificultad. Y estamos, gracias a ello, en un momento histórico siendo actores protagonistas, en un momento histórico que lo es tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. A nadie se le escapa que España, nuestro país, somos una parte pequeña del mundo y que por lo tanto los conflictos que asolan a todo el planeta nos afectan de forma directa. No solo aquellos relacionados con el cambio climático, sobre los que hemos hecho mucho hincapié durante toda la historia de Izquierda Unida, sino también aquellos que tienen que ver con una relación política. Hemos visto en los últimos años cómo crece el descontento, la frustración, la indignación de sectores sociales y populares por todas partes del mundo como consecuencia de la cristalización concreta de la globalización. Una globalización neoliberal que ha transformado nuestro planeta, que ha transformado nuestras economías y que ha transformado muy en particular las economías occidentales. Como consecuencia de ello, lo que estamos viendo en los últimos años es un preocupante crecimiento de las extremas derechas, de las posiciones xenófobas, de las posiciones autoritarias, de las posiciones que tratan de revertir las conquistas conseguidas por el movimiento obrero tras décadas y décadas de lucha. Y eso lo estamos viendo en toda Europa, eso lo estamos viendo en Estados Unidos, eso lo estamos viendo en América Latina. Crecen los tambores de guerra al llamado de Donald Trump, crecen el autoritarismo como vemos en América Latina, crecen experiencias profundamente preocupantes como las de Bolsonaro en Brasil, como las de Bolivia y como las de otros tantos lugares hermanos en el mundo. Y frente a ello nosotros lo que tenemos que ser es capaces de describir eso como una ola reaccionaria de la que en España también hay una expresión singular y específica. Por lo tanto tenemos unos retos importantes que tienen que ver no solo con una coyuntura de 4 años, no solo con una legislatura, sino con un modo de entender la sociedad. Las democracias representativas de las que nos hemos dotado en muchos de los países occidentales, entre ellos en España, en 1978, están amenazadas en este momento. Están amenazadas por el imperativo de las grandes
empresas, de las grandes multinacionales que absorben la soberanía y la capacidad de decidir en el ámbito económico, pero están amenazadas por los proyectos populistas de derechas, por los proyectos xenófobos, por los proyectos racistas. Y en España, desgraciadamente, tenemos una expresión muy concreta que desde hace 1 año y medio pues estamos viendo con, insisto, lamentable habitualidad, y es la de la radicalización de la derecha política tradicional o convencional, como es la del Partido Popular y Ciudadanos incluso, y el surgimiento de una extrema derecha como la de Vox. Estas derechas no solo tienen una concepción reaccionaria de lo que es nuestro país, una concepción reaccionaria que les lleva a calificar de traidores, antipatriotas y anti-España a todo aquel que no piensa exactamente como ellos, llevándoles a la paradoja de que en este momento el Parlamento es mayoritariamente, desde su óptica, un conjunto de antipatriotas, sino que además, y más peligrosamente, es una derecha incapaz de reconocer la victoria de sus adversarios políticos. Es una derecha incapaz de reconocer la derrota política en las urnas. Y es una derecha que, por lo tanto, y en consecuencia con esa incapacidad de aceptar la realidad, va a tratar de descarrilar este gobierno por todos los medios a su alcance. Y eso lo estamos viendo ya a través de los medios de comunicación, de su papel y la intervención en el sistema judicial, pero también, como vimos con lamentable claridad, en el día de la investidura. Una investidura que demostró que esa derecha es una derecha absolutamente beligerante, con unos excesos discursivos que lo único que hacen es incendiar el tejido social de nuestro país, incrementar la crispación y, en definitiva, tratar de crear las condiciones para que este gobierno no pueda hacer su trabajo. Creo que, desde esta perspectiva, el gobierno que se abre paso ahora es un gobierno que debe aprovechar las oportunidades y que debe ser capaz de romper con esa visión de la política que está trasladando la derecha. Creo que nuestro país tiene oportunidades y esperanzas para hacer las cosas muy bien en beneficio de la paz, de la convivencia y de la mejora de las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Y a eso es a lo que debemos dedicarnos. Y creo que esta organización tiene que ser capaz de proponer en positivo salidas en esa dirección. Es obvio que durante los últimos 10 años hemos sufrido recortes económicos, sociales, de derechos, leyes mordaza, recortes en servicios públicos, privatizaciones, recortes en derechos laborales, incremento de la explotación laboral. Hemos denunciado desde esta organización sistemáticamente la aplicación continua de políticas neoliberales que han empeorado la calidad de vida de la clase trabajadora en nuestro país. Pues bien, ahora se abre una oportunidad, vuelvo a subrayar, histórica, para revertir todo ello. No significa que sea fácil, lo hemos advertido en muchas ocasiones. Todos conocemos la aritmética parlamentaria, todos sabemos que nuestro país sigue viviendo con una enorme dosis de volatilidad, de inestabilidad, incluso en algunos puntos de nuestro país. Pero es obvio que nuestra responsabilidad y compromiso tiene que situarse en la vía de mejora de las condiciones de las familias trabajadoras y de mejora de las condiciones para resolver los problemas políticos de nuestro país. Por eso el programa es el elemento central con el que nosotros operamos en política y el programa es el elemento central desde el que queremos interferir en la vida social para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra gente. Entendemos, por lo tanto, que habiendo esas oportunidades y sin despreciar los retos y los riesgos que también existen, creo que tenemos que aceptar que es una oportunidad al mismo tiempo para que no se estropeen más las cosas. Es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Es una oportunidad que se abre camino entre alternativas mucho más peligrosas, las alternativas de que las derechas de este país gobernaran nuestro país a golpe de política neoliberal y a golpe de beligerancia política y a golpe de vivir del conflicto y alimentarlo, como en el caso de Cataluña. Y creo que este gobierno tiene la oportunidad, y de momento es eso en estos primeros días, la oportunidad de esbozar líneas de solución para los problemas cotidianos de las familias trabajadoras y para los problemas que tienen que ver con la cuestión territorial. Esas dos líneas de trabajo son las que tenemos que recorrer y resolver. Y creo que la experiencia de Izquierda Unida, la experiencia que se ha labrado a lo largo de todos los años de experiencia, más de 30 años de historia de esta organización, muchos más años de algunas organizaciones como el Partido Comunista de España, que forman parte de esta organización también. Toda esa experiencia de gobierno, experiencias políticas, toda esa militancia tiene que estar
a disposición de poder aprovechar esta oportunidad, de poder cerrar el paso a aquellos que consideran que cuanto peor, mejor. Y recordar, por lo tanto, que lo que hay que hacer es aprovechar esas oportunidades que existen y que con nuestro trabajo podamos ampliar el margen de maniobra para que efectivamente se vaya abriendo camino, una opción de una España de la que se puedan disfrutar los derechos y de la que, desde luego, podamos ahuyentar todas esas tambores de beligerancia continuada que le gustaría a la derecha en nuestro país. Creo que la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno de España, como decía antes, es histórica. Y creo que, sin embargo, debemos ser conscientes de que es insuficiente nuestra presencia ahí y que la tarea de Izquierda Unida también tiene que ser fortalecer el ámbito de la sociedad civil, fortalecer las organizaciones colectivas al margen de las organizaciones que se presentan a las elecciones, al margen del propio gobierno, fortalecer, por lo tanto, el tejido social, el tejido asociativo, fortalecer a los movimientos sociales, dialogar, interactuar con todo ello, porque vamos a tener por delante que afrontar y abordar determinados retos sin los cuales la fuerza de los movimientos sociales va a ser muy difícil conseguir sacar adelante los proyectos. Necesitamos una ciudadanía volcada en apoyar y en poder defender nuestro proyecto político en el Gobierno y nuestro proyecto político más allá del Gobierno. Por eso, esta organización tiene que ser capaz de aunar la dedicación de energías para que esta experiencia en el Gobierno salga bien y también aunar el fortalecimiento de una sociedad civil comprometida con el proyecto político en su conjunto. Creo que eso es una tarea en la que Izquierda Unida está situada ventajosamente, porque tenemos la experiencia suficiente para hacerlo, tanto para gobernar la administración pública como también para organizar a la ciudadanía en la calle. Es importante, por lo tanto, que insistamos en un punto con el que quiero terminar, volviendo también a agradecer a la militancia su trabajo, y es que la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno es una presencia que se da en el marco de un espacio político de unidad, que es en el marco del espacio político de Unidas Podemos. Es el espacio construido por esta organización. Este espacio político que ha conseguido este evento histórico es un espacio del que nosotros formamos parte, del que somos corresponsables y del que hemos sido sus propios fundadores. Izquierda Unida no es algo ajeno al espacio de Unidas Podemos, todo lo contrario. El espacio de Unidas Podemos ha crecido y se ha alimentado gracias al trabajo de Izquierda Unida. Creo que no hubiera sido posible sin esta unidad política y creo que eso da la razón a quienes, como esta organización, hemos defendido la unidad política, las alianzas políticas de esta naturaleza y que, enfrentando obstáculos enormes, sobre todo desde el lado de la derecha, hemos conseguido vencerlos. Y recordar que, siguiendo esa lógica, la presencia en los ministerios de la militancia de Izquierda Unida será una presencia mixta. Será una presencia mixta, quiere decir que nosotros, aunque la cartera de trabajo y la cartera de consumo estén dirigidas por militantes de esta organización, sentimos como propios también el resto de ministerios. Y es que el espacio de Unidas Podemos es un espacio que tenemos que seguir alimentando, reforzando y mejorando. Ha demostrado con claridad cuáles son sus fortalezas y tenemos que seguir defendiéndolo. Por eso, en el informe aparece en un párrafo final una advertencia, y es: esta organización va a contribuir a que todos los ministerios de Unidas Podemos puedan tener la mejor fortaleza política y para que el Gobierno en su conjunto pueda conseguir cumplir los objetivos que hemos pactado, objetivos que aparecen tanto programáticos como políticos en el sentido mayoritario de la palabra. Y simplemente aprovechar para terminar en reincidir de nuevo lo primero que señalaba. Y para mí es muy importante, porque a veces, por momentos, en estos últimos años ha podido parecer que hacíamos un viaje, casi una travesía por el desierto, de lo difícil que ha sido, pero nunca ha sido solitaria, siempre ha sido acompañada de una militancia que incluso en los momentos más difíciles, como aquellos de las elecciones generales de 2015, nos acompañó de una forma heroica. Centenares de militantes de esta organización que se presentaron a listas electorales, centenares de personas que se presentaron a apoyar en esas elecciones como apoderados, interventores, a pegar carteles, a difundir programas. Centenares de personas, miles de personas de esta organización que en sus espacios de trabajo, en sus redes sociales, en todos los espacios, han apoyado y que con esos gestos que pudieran parecer insignificantes a una óptica individual son
acumulados los que explican que hoy estemos aquí. Y yo creo que hoy es, por lo tanto, también un día de celebración. Esta organización quizás hace 4 años hubiera tenido muy difícil pensar que hubiéramos llegado a este punto. Pero lo cierto es que lo hemos conseguido y, por lo tanto, es un momento también de celebración. Y me gustaría que en estas reflexiones y en este debate que tuviéramos sonara esa música de fondo, la música de que tenemos también derecho a celebrar. Tenemos derecho a celebrar una victoria que con todos sus matices y con todas sus circunstancias significa que en este país hay una oportunidad que debemos aprovechar y que ha sido el resultado de un enorme esfuerzo y trabajo y en muchos casos, insisto, con un compromiso muy por encima de lo que muchas veces se hubiera imaginado por parte de militantes que no están hoy aquí en esta sala y que quizás no nos están escuchando en este momento, pero que son los que se han dejado prácticamente toda la piel para que esto sea posible. Por lo tanto, el agradecimiento a toda la gente que ha creído en Izquierda Unida en estos años, a toda la gente que ha creído en este proyecto político, que es un proyecto político que no está aislado, es un proyecto político que refuerza la unidad política, que refuerza el espacio de Unidas Podemos y que va a partir de ahora a participar en el Gobierno de España después de más de 80 años. Va a ser la primera vez que haya un gobierno de coalición de izquierdas en nuestro país desde la Segunda República. Va a ser la primera vez que haya un partido de izquierdas a la izquierda del Partido Socialista, de hecho varios, desde la Segunda República. Creo que verlo en perspectiva nos permitirá también ser capaces de celebrar con una mejor sonrisa lo que son las victorias, sin perjuicio de que en nuestro debate tengamos que reflexionar sobre los retos y la mejor forma de abordarlos. Pero sin más, deciros desde la honestidad y desde la palabra de quien ha sido coordinador desde el año 2016 y ya fui candidato en el 2015. Gracias a todos vosotros y vosotras por haber creído en esto. Esto no es una línea de meta, pero desde luego es un hito muy importante que debemos ser capaces de reconocer críticamente si se quiere, pero de reconocer al fin y al cabo el esfuerzo de tanta gente. Muchísimas gracias.